Santo Domingo de los Áchilas y parte de Esmeraldas. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo con todos, bienvenido Emilio, quien nos acompañará por unas semanas, mientras nuestro compañero Pavel Muñoz se encuentra con permiso. Les invito a mantenerse conectados a través de Pichincha Universal en Frecuencia Política en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. También puede escucharnos a través del sitio web pichinchauniversal.com.es. Nos puedes seguir en las cuentas de Facebook de Pichincha Universal y nuestro reprise los días miércoles a las 21:30 a través de la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. También puedes seguirnos en las redes sociales de @PavelML, @FrecuPolítica y @PichinchaUniver. Si desea dejarnos sus sugerencias, lo puede hacer al 0984-895-138. Les repito, 0984-895-138. Hoy, 30 de septiembre, se cumplen 9 años de cuando se produjo un intento de golpe de Estado en el que, gracias a la movilización de ciudadanos, se permitió sostener la institucionalidad y la democracia en el país. Muchas gracias, Paulina. Hoy, una tarde lluviosa del 30 de septiembre del 2019, nos conectamos desde Quito, Pichincha y Ecuador. Les extendemos un cordial saludo a todos los radioyentes, deseándoles una muy buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Política. Entre las novedades, la Coordinadora Nacional por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia expresó su repudio frente a la decisión del gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de renunciar al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y con ello, al ser Ecuador sede, el eventual traspaso del edificio que pertenece a los países miembros a control exclusivamente ecuatoriano. La agrupación realizó un plantón en los exteriores del edificio del organismo internacional en la mitad del mundo. En el cambio climático, gente de todas las edades han respondido con contundencia a esta convocatoria mundial, que ha trascendido a los jóvenes y ha alcanzado a todos los sectores, para reclamar esfuerzos que permitan salvar el planeta. Ecuador se encuentra en segundo lugar de embarazo adolescente a nivel regional. El 80% de los casos responden a violencia sexual. Saludemos a la producción del programa, Paulina Enríquez, María Belén Proaño, en el Minuto DS y nuestros amigos en controles de Radio Pichincha Universal. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Hoy haremos una evaluación de la democracia junto a nuestra invitada Carol Murillo. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales con Relaciones Económicas e Internacionales, magíster en Estudios de Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Central. Bienvenida, estimada Carol, como siempre una invitada de primer nivel. Hoy, con la ocasión del 30 de septiembre, te invito a que mantengamos un diálogo sobre qué es lo que en Ecuador se considera democracia, porque al parecer la democracia es tal actualmente en la medida en la que conviene a los intereses de ciertas personas, pero hoy es una fecha que tiene que recordarse como una manera en la cual la ciudadanía tomó por primera vez, quizás en la historia del Ecuador, en la historia moderna del Ecuador, la acción propia para defender lo que ellos consideran la legitimidad de un gobierno. En ese escenario te quería preguntar, ¿cómo crees que ha evolucionado la democracia ecuatoriana en estos últimos años? Bienvenida. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias, Emilio, por la invitación y gracias al programa Frecuencia Política y a nuestra radio pública Pichincha Universal.
Mira, este año no solamente se recuerdan los 9 años del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, sino 40 años de democracia. Esos 40 años de democracia uno los podría conjugar con algunas cosas. Primero, a propósito del 30 de septiembre, cómo la democracia en el Ecuador siempre ha estado atravesada por los vaivenes, los intereses y también ese mito de lo militar en el Ecuador. Precisamente 40 años de democracia implican el retorno de la democracia al Ecuador después de un periodo de dictadura encabezada por militares. El 30S, en cambio, fue un intento de ruptura de la democracia por parte de la policía y por parte de un sector del Ecuador. Eso no hay que olvidarse. Como ahora nuevamente el mito del militarismo, el mito del poder político y de las armas de los militares, daría la impresión de que ellos son los guardianes de la democracia. Yo creo que a partir de la Constitución política sabemos que ellos no son los garantes de la democracia, son una parte del sistema político civil, del sistema político militar. De tal manera que yo quisiera decirte, para resumir, 40 años de democracia, 9 años del intento de golpe de Estado, nos escenifican un tipo de democracia que siempre tiene por detrás el miedo, el temor o la veneración de las fuerzas armadas. De acuerdo. Y policiales. Sí, la fuerza pública en general. Pero este fenómeno creo que ha sido más bien algo de larga data en el Ecuador. Lamentablemente, cuando el gobierno de turno carece de una legitimidad democrática, es decir, carece de un apoyo popular, que puede ser que materialmente lo haya recibido en las urnas, pero que ha ido decreciendo gracias a sus propias decisiones. Vemos casos como el gobierno de Lucio Gutiérrez, bueno, en fin, no vale la pena gastarnos enumerando todos los casos que han existido, pero en ese escenario donde la democracia y el ejercicio del gobernante no se legitima en el apoyo de la ciudadanía, sino más bien en la represión de la fuerza pública, vamos a un escenario en el cual la policía y las fuerzas armadas, si bien no se vuelven garantes de la democracia, se vuelven los agentes y guardianes del poder de turno. Entonces, podríamos decir que eso es una falla en la democracia, que eso es propio de una democracia con poca institucionalidad. ¿A qué se puede deber este ejercicio en el cual la falta de popularidad de los gobernantes termina siendo subsanada por el uso de la fuerza pública? Mira, yo no diría estrictamente que la falta de popularidad de un gobernante es lo que lleva a que la fuerza pública, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales en determinado momento se conviertan a más de garantes en árbitros. Yo diría más bien es que cuando un gobierno no se puede sostener, los intereses políticos, económicos, las fuerzas de poder que sostienen a un gobierno acuden a las Fuerzas Armadas, entre comillas, para dirimir. Sin embargo, algunos mandos altos de las Fuerzas Armadas negocian en nombre ni siquiera de la estabilidad del gobierno, sino del peso político, del peso de su garantía de las armas, que esa es la fuerza de presión que tienen. El uso bruto de la fuerza. No, y ni siquiera del uso, sino de la potencialidad del uso. Claro. Entonces es como una amenaza. Nosotros tenemos las armas, por tanto, eso hace posible que nosotros arbitremos algo en beneficio de quién, de nosotros como fuerza armada y de quienes en ese momento los han buscado para dirimir. Pero fíjate tú, a mí me gustaría hablar del 30 de septiembre hoy, precisamente porque yo creo que lo que ha pasado en el Ecuador a partir de mayo del 2017 es la segunda parte del 30 de septiembre. Solo que el 30 de septiembre no funcionó, primero porque el gobierno tenía un gran apoyo popular, segundo porque fue muy inteligente ese gobierno, el gobierno de Rafael Correa, el 30 de septiembre, en bloquear y no permitir que lo primero que iba a ocurrir el 30 de septiembre hasta mediados del día fuera un golpe mediático, que iba a ir evolucionando hasta la noche en un golpe de Estado completo. Los críticos, los opositores, han intentado deslegitimar toda esa gente, todo lo que sucedió ese día, reescribir la historia.
Por un lado eso, y por otro pensar que todos los golpes de Estado en el siglo XXI van a tener el mismo libreto que tuvieron en el siglo XX. Sin entender que las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, la geopolítica, la regionalización de nuestras formas de entender la política han cambiado. Y esas formas de entender y mirar y asumir la política no necesariamente las han entendido las Fuerzas Armadas de muchos países. Y en el momento en que las Fuerzas Armadas no entienden eso, comienza a tener la vieja disputa. ¿Qué es el mundo de lo civil? ¿Qué es el mundo de lo militar? Una disputa que se está tratando de volver a poner en vigencia para repartir también ciertos beneficios. Exactamente, Emilio, exactamente. Entonces yo creo que si miramos en perspectiva y hacemos un análisis, digamos, con un enfoque de distintas aristas, lo primero que salta a la vista es que lo que estaba en juego el 30 de septiembre de 2010 era la continuidad de una forma de poner, de aplicar la Constitución de Montecristi. Porque hasta hoy, si uno analiza, no es el problema del señor Moreno, pobrecito él, en su situación no esperada ni querida, digo, lo que se pone en cuestión es cómo durante ese corto periodo, Emilio, entre el 2008 y el 2010, comenzaba a ponerse en concreto todo lo que se necesitaba para de verdad reinstitucionalizar al país. Hay una serie de cosas que los mandatos de la Constitución de Montecristi empujaban a que el gobierno hiciera y que la Asamblea hiciera, porque no nos olvidemos, los actores que estuvieron involucrados en el 30 de septiembre del 2010 era el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la nueva distribución del poder a partir de la Constitución del 2008. De tal manera que si nosotros miramos cómo se movieron esos actores y lo analizamos desde el hoy, allí uno encuentra la continuidad de lo que significó lo que se ha dado en llamar la traición de Lenín Moreno. Es decir, que había que romper esa institucionalidad. Es decir, podría considerarse que si bien lo que ocurrió el 30 de septiembre del 2010 fue un intento, porque recordemos que la Constitución de Montecristi fue aprobada por voto popular también. Entonces, vemos dos momentos, pero el tónico sigue siendo el mismo. En el 2010, tú tienes un intento de deslegitimar y de posicionar por sobre voto popular mediante la fuerza a otro tipo de gobierno. Y para mí es fundamental entender aquí, hacer una diferenciación entre qué es lo que se considera como un gobierno popular. Popular no me refiero necesariamente al término de las cifras, sino un gobierno que gobierne efectivamente para la mayoría de ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que en ese primer momento, el 2010, fue un intento, como tú bien dices, que viene del legado de cómo la fuerza pública había gestionado o garantizado, entre comillas, la democracia, que es mediante el uso de la represión, y que extrañamente logra consolidarse en el 2017 con el uso de vías institucionales, o más bien con el quiebre de esas vías institucionales, dotándoles de legitimidad con regímenes transitorios. En ambos casos podríamos decir que el gran perdedor ha sido el voto popular. Bueno, en el 2010 no, porque no se logró, pero en el 2017 el voto popular ha sido el que fue venido a menos con el accionar de los transitorios, en este caso. ¿Cómo lo verías? Recordemos una cosa. Supuestamente el motín policial, la sublevación, la revuelta, como han dado en llamarle últimamente en los medios de comunicación para referirse a ese hecho, para esconder que había atrás de eso un golpe de Estado en ciernes, es que se oponían a los cambios de la ley orgánica de servicio público. Entonces, era entender que los policías se iban a regir por una ley y que iba a ser redireccionado su papel dentro del ámbito de lo público. A eso se oponían. Los medios y algunos voceros desinformados de la policía ese día, decían que se les iban a quitar una serie de derechos. Sin embargo, cuando en el transcurso del día lo que se vio era que los policías de bajo rango, desde la media hacia abajo, no estaban informados. Familiarizados y además, no solo que no estaban familiarizados, sino que no entendían que a partir de 2008 el país tenía, y la Asamblea tenía que legislar leyes orgánicas
para ese cambio institucional y además ¿para qué? Para que se pusiera en vigencia lo que ahora decimos muy fácilmente reinstitucionalización. Ellos ahora dicen desinstitucionalización y otros más avesados en el uso semántico de las palabras dicen descorreización. Todas esas palabras son para esconder el deseo de acabar con una institucionalidad que cambiaba las reglas del juego a las fuerzas políticas de este país y al entendimiento de qué era el Estado ecuatoriano en ese momento. Entonces, el gobierno, que tenía muchísimo apoyo y que terminó con muchísimo apoyo después de eso, claro, 7 años después, estaba cumpliendo un mandato popular, porque en mucho tiempo la gente no había votado por una constitución y la constitución tenía mandatos que tenían que cumplirse. Tú tienes allí la ley del agua, tú tienes allí la ley de comunicación, tú tienes allí la ley de servicio público. Es decir, había una reorganización, una nueva arquitectura institucional que la policía se negaba, primero porque no entendía la filosofía, claro, porque nadie se dio el tiempo en términos políticos y en términos de lo civil de explicarle su nuevo papel en este escenario nuevo. Te repito, entre el 2007 y el 2010, el país cambió aceleradamente. La gente que se oponía, los medios de comunicación privados, los que se oponían, las Fuerzas Armadas, sobre todo ciertos voceros y algunos ex empleados, voy a decirlo así, unos ex empleados de los militares que durante mucho tiempo habían servido a intereses ajenos a los ecuatorianos, es decir, que rendían cuentas a la embajada estadounidense. Lo militar, creo que hace muchos años el Estado se reducía a lo militar, ¿no? La visión de lo militar no era simplemente desde la seguridad pública o desde la soberanía. Había una visión del ejército como institución, como una rama fundamental de la gestión pública. Desde el mismo hecho, desde cómo se construía la obra pública, eso les daba un poder de decisión tremenda. Así es. Entonces, en la Constitución de Montecristi en el 2008 podría decirse que se toma una reivindicación civil del Estado. Correcto, exactamente. Y en ese escenario, retomar el control del Estado de parte de la fuerza civil necesariamente iba a generar un conflicto con la fuerza pública que abandonaba ese espacio, no a la fuerza, sino que democráticamente y por la estructura constitucional que tú mencionas, venía a ser reemplazada por una nueva lógica de gobierno desde lo civil. Era de esperarse que se generen las tensiones como efectivamente se generaron, pero lo interesante es visibilizar la agenda que existían detrás de estas tensiones, porque si bien puede ser que varios sectores de la policía y del ejército no estaban bien informados respecto de las reformas, existían actores políticos del 30S que desde la mañana de ese día auguraban un golpe de Estado, es decir, no estaban disputando los beneficios o los perjuicios que según ellos les podía causar a las fuerzas públicas la nueva estructura institucional. Lo que estaban disputando era el gobierno. Por supuesto, porque además, fíjate tú, que durante todo el día, para que exista una naciente desestabilización política, es importante tener un dispositivo que lo suelte. Este dispositivo que estaba en manos de la policía, que era quejarse por una ley que supuestamente los agredía o les quitaba derechos, era que al mismo tiempo que eso sucedía y entretenía a la gente, es decir, porque cuando tú miras, tú tratas de hacer una especie de, por horas, ver cómo fue evolucionar el conflicto, qué pasaba hasta las 9, qué pasó a las 10, a las 11, comienzas a ver que el tipo de discurso va cambiando. Y lo que desata la furia popular es cuando en la radio de la policía se comienza a decir que maten al presidente. Pero eso no se dijo a las 9 de la mañana, eso fue en el transcurso, claro. Y el silencio, que esa es otra cosa interesante desde el punto de vista sociológico, no desde el punto de vista humano, porque el desenlace sangriento nadie lo hubiera querido. Pero te digo, durante el día fueron pasando esas cosas y eso hizo que los militares, que por ejemplo la Fuerza Aérea que se toma el aeropuerto, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, que estaba aquí en el norte de la ciudad, te comenzó a dar señales de que, se me fue la palabra, los saqueos que se comenzaron a andar en varias partes del país. Todas esas cosas, y algunos locutores de radio
a las 10 de la mañana de ese día comenzaban a pedir el apoyo de la gente hacia la policía. Entonces, parecía que todo tenía una sincronía que hasta ese momento nosotros no estábamos entendiendo. Esa articulación no la estábamos entendiendo, solamente mucho tiempo después se la vio, y por eso es que estamos muchos convencidos, analizando esos hechos, analizando la articulación de esos hechos, que eso era un golpe de Estado en ciernes. Estimada Carol, quería ver, si bien hemos conversado que el 30S parece que ya tenía definitivamente una agenda detrás, y esa agenda consistía en desinformar a la fuerza pública para garantizar la sublevación, generar el entorno mediático previamente para permitir que la gente se subleve y que se apoye a la fuerza pública. Creo que no hemos tocado suficiente cuál fue el papel de los medios de comunicación el 30 de septiembre. Es decir, este tema de desinformar o de quedarse callados por último, ¿fue una estrategia o fue algo casual? ¿Y qué papel tienen los medios públicos en ese escenario? Mira, en política, en economía, en las guerras, nada es casual. Nada es casual. Primero, porque los medios hasta las 9 de la mañana de ese día estaban informando. Yo recuerdo que en el documental Muchedumbre de Rodolfo Muñoz, sí. Hay una parte del documental que llama la atención porque él cuenta, y además aparece en el documental algún periodista diciendo que Teleamazonas ya estaba en el sitio antes de que se produjera pública, se hiciera noticia de eso. Y luego los radiodifusores comenzaron a apoyar a la policía en algunos medios de comunicación. Y en ese momento yo decía al principio, si algo sucedió bueno ese día para abortar el golpe de Estado, fue que los medios públicos, la cadena que ordenó el gobierno, y la ordenó en legítimo uso del manejo de un conflicto que podía escalar muy, muy fuerte, e impedir que los medios privados condujeran la construcción del relato que en ese momento se quería imponer. Y que siempre se quiso imponer, porque una de las cosas más importantes que sucedieron en esos 10 años de Revolución Ciudadana era cómo tú hegemonizas el relato dependiendo de las cuestiones políticas que estaban en juego. Las cuestiones políticas, la disputa del poder, los sectores que en ese momento comenzaron a gobernar y los que se fueron o los que estuvieron a la sombra, esperando la caída del gobierno. Todo eso sucedió ese día. Es decir, no hay mejor forma de identificar a los actores políticos que traicionan los intereses de la sociedad que ese día, porque son los mismos actores que apoyaron este posible o en ciernes golpe de Estado, son los mismos que apoyan hoy al presidente Moreno, son los mismos que apoyaron la consulta popular, son los mismos que en este momento se hacen de la vista gorda frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a nuestra forma de relacionarnos diplomáticamente con Venezuela, con todos los países que en este momento tienen crisis económicas muy fuertes, unas inducidas, otras falsas, otras de verdad puestas en escena por medidas económicas terribles, pero si te fijas, comienzas a ver esos actores del 30 de septiembre y miras los de los últimos 2 años, son los mismos. Sí. Por eso digo que con el morenato hay una continuación del 30 de septiembre, y la mejor continuación del 30 de septiembre fue la consulta popular de febrero del 2018 y lo que apareció de allí, el Consejo de Participación Transitorio o el Trujillato, que yo le llamo la continuación del 30S. Claro, la transitoriedad sirvió, como comentábamos antes, como una herramienta para saltarse el voto popular. Bien dicen que ahora ya, esta vez no fue necesario disparar una sola arma y fue mucho más eficiente. Pero en ese sentido me gustaría mucho conversar un poco sobre los actores. Como tú bien dices, quienes estaban detrás de la intentona de golpe de Estado del 30 de septiembre son ahora los mismos que están gobernando en torno al círculo de Moreno o que han apoyado su proyecto político. En ese escenario, dentro de lo que era el correísmo en el 2010, ¿qué figuras importantes, qué participación tuvieron y cuál es su situación actual? Porque ojo que si queremos definir un proyecto político como el correísmo, es importante comenzar a segmentar
dentro de sus actores, quiénes realmente comulgaban con la persona, quiénes comulgaban con la causa y quiénes definitivamente estaban en una búsqueda de poder errante en la que seguramente se encuentran hasta ahora y en la que quizás ahora han tenido mejores resultados. Entonces, quisiera que nos comentes un poco más sobre los actores involucrados y cuáles han sido sus agendas. A ver, primero una cosa. Yo creo que el correísmo no es el proyecto político. El proyecto político es, para decirlo en términos viejos, la revolución ciudadana. El proyecto político fue cambiar la Constitución, el proyecto político fue echar a andar la Constitución, el proyecto político fue reinstitucionalizar al país, el proyecto político fue romper con las viejas formas de gobernar. Es decir, fundar una nueva lógica política. Sí. La palabra correísmo o la categoría correísmo ha alcanzado unos niveles de puede ser cualquier cosa ahorita. Sensibilidad y de interpretaciones terribles, sobre todo hoy, porque el relato hegemónico en este momento intenta hacer a partir de allí toda una demonización de la democracia, de la república, de lo militar. Sí, ya no es un odio a Correa persona, sino que es un desprecio por el concepto de democracia concebida desde lo popular, desde las mayorías. Exactamente. Y a partir de entonces, todo lo que tú dices, yo creo que todos ellos de alguna manera, a veces consciente, a veces inconsciente y a veces ingenuo, se convirtieron muchos de los personajes en conspiradores. ¿Conspiradores de qué? Conspiradores en el sentido de que había que apoyar a aquellas fuerzas que clásicamente podían facilitar una ruptura constitucional y democrática. Porque, fíjate tú, lo que pasó en los últimos 10 años, y que se pueden resumir como 10 años importantísimos en el cambio de la matriz conceptual de la democracia en el Ecuador, sí. Hizo posible que ese golpe no se diera. Segundo, hoy, 30 de septiembre del 2019, ¿qué es lo que tú miras en el Ecuador? Primero, unas Fuerzas Armadas, un ministro de Defensa totalmente entregado a los intereses de la embajada estadounidense. Un gobierno que permite que en Galápagos aterricen aviones militares estadounidenses. Tú tienes un problema en la frontera norte terrible, es decir, otra vez la cuestión de lo militar y de lo policial ocupa un espacio enorme. Se vuelve central a la agenda política. Exactamente. Tú mira el tema de Carchi. Los militares y la policía tienen otra vez el papel de controlar eso. El protagonismo ya no es la negociación política, sino la represión directa. Exactamente. Y además, la vuelta al Ministerio de Gobierno y Policía. Antes era Ministerio de Gobierno, Policía y atado a lo político, ¿no? Atado a lo político. O sea, tú miras una regresión, tú miras el deseo de volver al esquema anterior. ¿Y por qué ese esquema anterior? Porque en ese esquema anterior las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, seguían respondiendo a la idea de que son la autoridad. Porque mira, tú miras a un policía en la calle. La gente cree que el policía es la autoridad. Pero el policía no es la autoridad, como cuando vemos a un juez, el juez no es la ley, es el que arbitra, el que aplica la ley. La policía, ¿qué hace? Controlar el orden, pero no es el orden. No es la autoridad, representa una especie de mediador u operador in situ de lo que debería ser para el ciudadano su seguridad, su orden social, etcétera. Pero en ese momento tú no ves eso. Sí. La gente sigue teniendo la idea de que ves al policía. Y eso, bueno, a veces bueno fuera que de verdad vieran a la autoridad, sino que a veces le tienen miedo al policía. Eso es lo más terrible en esta sociedad. Miedo en algunos casos, complicidad en otros, porque en realidad nunca se sabe. Voy a contar una anécdota que el otro día que iba en el carro oyendo, ahora que están controlando el pico y placa, y los policías cuentan cuántas anécdotas la gente se inventa para decir que sacó el carro, que se olvidó esto, etcétera. Pero la otra es la que me parece interesantísima. Hace 2 sábados agarraron a 58 personas en estado etílico, manejando. En estado etílico, sí, lo miro. Y el secretario de Movilidad, estoy hablando del control de la policía, el control dice, en una sola noche hemos agarrado a 58 personas. El año 2018, en todo el año se agarraron 56 personas. ¿Qué significa eso?
que ese sábado se emborracharon más. Era sábado de fiesta. No, evidentemente no. Eso significa que la forma de control tenía discrecionalidad o corrupción, descuido, etcétera. No digo más. Claro. La negligencia y la aplicación de la ley puede ser selectiva, porque de hecho el ejercicio de control, y esto es algo que muchas veces las personas no ven, el ejercicio de la policía, el control de la policía, qué se controla, cómo se controla, con qué frecuencia y cómo se actúa, es una decisión política. Es una decisión que es disputada en otras esferas. Es decir, no es una cuestión del policía, no es una cuestión de la figura que está adelante, no es una cuestión del uniforme. Ese uniforme obedece a una visión política de cómo se tiene que ejercer el poder. Y en ese sentido, ahora vemos que la agenda securitista, porque la policía y los militares también han vuelto, tú les ves muy posicionados a las altas esferas policiales y militares, ya como actores políticos. Pero eso obedece a una visión, yo diría, más geopolítica sobre la función del Ecuador y de América Latina en el mundo, y es la visión securitista. Es decir, la visión del Estado como un agente que emplea la fuerza pública para garantizar seguridad, y alrededor del discurso del miedo y de la seguridad tenemos que aliarnos con quienes son los representantes mundiales de la seguridad. Volvemos a la agenda securitista, y la Embajada de Estados Unidos y su embajador vuelven a tomar la figura política representativa de la soberanía ecuatoriana, y los medios les dan voces. Respecto de eso, ¿tú crees... ¿Cómo podría eso relacionarse al tema de UNASUR, por ejemplo, de ver otra opción de relacionamiento internacional y geopolítico por fuera de la agenda securitista? Mira, cuando yo digo que lo que vivimos ahora es la segunda parte de esto, el 2017, 18 y lo que va del 19 es la segunda parte del 30S, es también eso. Fíjate que todo en la región ha cambiado. Han cambiado los gobiernos progresistas, han regresado gobiernos neoliberales, hay uno que está, ojalá, en caída y caída libre, que es el de Argentina, pero lo que sucede es, volviendo a lo que tú dices, lo de la policía, fíjate que quién está en el centro de la atención ahorita en el país. La seguridad, las cárceles, la represión en cualquier lugar donde haya una protesta social, porque además protestar en el Ecuador hoy es sinónimo de correísmo, como que si la gente que no es correísta no sufriera los embates de las medidas económicas de este gobierno, que no son esta semana, que han venido durante 2 años, que ahora vienen en una pastillita concentradas, a punto de salir, pero durante 2 años ha subido la gasolina cada mes, durante 2 años la inflación se ha disparado, los alimentos, etcétera, todo eso. ¿Quién está allí? Un gobierno que le apuesta muchísimo a la represión, que le apuesta muchísimo a la policía. Tú tienes, te pasan en directo lo que pasa en los centros de rehabilitación. Es decir, hay un caos. El velorio este del narcotráfico de Quevedo, sí, una cosa un caos terrible, y sin embargo lo hemos mediatizado tanto que a veces parece una especie de película. Sí. La gente cree que eso no existe, o lo peor, cuando pasa un video de las personas que están, los PPL, los privados de libertad, juegan con la cabeza de un reo asesinado dentro de las cárceles. ¿Qué decía la gente en las redes sociales? Eso es lo más espeluznante. Decían, bien hecho, murieron en su propia ley, ojalá se maten todos. Cuando tú comienzas a leer eso, después de vivir un proceso político que intentó cambiar la idea que uno tiene de un centro de rehabilitación, que intentó cambiar la estructura hasta lo físico de lo que significa un centro de rehabilitación, es decir, una política pública. En ese momento te das cuenta que todo lo que hay ahora es retroceder en eso que poco a poco se tenía que ir cambiando dentro de la visión institucional pública del país. Entonces, ese securitismo, esa ola de sentirse inseguro, sí, ¿qué hace que la gente comience a pedir? Comience a pedir más seguridad, comience a seguir más control, más orden. Hubo gente que está pidiendo en las redes sociales escuadrones de la muerte, escuadrones volantes, perdón, que son escuadrones de la muerte a la hora de la hora. Pero, ¿en qué momento la política se convirtió en una mirada policial? Sí.
del orden social. Es una consecuencia de una agenda de miedo que se ha ido instaurando en la ciudadanía. Pero ojo que esa agenda del miedo, cada vez que, como tú bien dices, te muestran imágenes sangrientas, cosas tremendas, la consecuencia de eso es que las personas van deshumanizando al otro. Entonces, no me importa el preso, no me importa el migrante, si es venezolano, qué bien que le pasó esto. La agenda de la deshumanización hace que la gente pida seguridad, y esa seguridad se encarna en ciertas figuras políticas. ¿Qué figuras políticas o qué agenda política verías tú? Por eso es que, mira, todas esas figuras que fueron de oposición y que construyeron un discurso para deslegitimar todo lo que escondía el 30S, porque el 30S, te digo, resume la visión de la democracia antes y después. Ese día, si uno lo mira desde hoy, repito, si lo pone sobre la mesa, todos los hechos, todos los videos, todas las declaraciones, etcétera, todas las medidas que se tomaron, tú ves allí que la democracia es como si estuviera en juego. Solamente es posible cuando es una democracia de las élites, cuando es una democracia del control, cuando es una democracia de la disciplina. Cualquier otra cosa es populismo, y populismo malentendido. Exactamente. Sí. Y además, te voy a decir algo más, cuando los policías reclamaban por el bono de Navidad, no sé qué cosa, estaban... Si tú lo miras así fríamente, en términos absolutamente racionales, estaban haciendo clientelismo de aquellas prebendas que ellos habían conseguido. Eso no era política pública. Claro, por supuesto. Eso era un prebendarismo clientelar de una fuerza pública que debería estar por encima de aquello que se estaba superando con la Ley Orgánica de Servicio Público en la cual ellos estaban siendo incluidos. Bueno, mi hija querida Carol, muchísimas gracias ya se acabó la hora. Análisis. Ahora les dejamos con María Belén Proaño para el Minuto ODS, y luego con una última canción de Totó la Mopocina, que es Como para dedicarla. Lindísima. Hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. La Agenda para el Desarrollo Sostenible supone grandes desafíos para los países de América Latina, sobre todo en relación con la movilización de recursos internos para financiar las políticas públicas que requieren los ODS. En la región, los sistemas tributarios en general tienen estructuras sesgadas hacia los impuestos indirectos, un bajo nivel de recaudación de impuestos directos y altos niveles de evasión y elusión fiscal. La política tributaria adquiere un papel preponderante para crear incentivos para cumplir con los ODS, no únicamente con instrumentos innovadores, sino también reformulando los impuestos que ahora están vigentes. Por ejemplo, la corriente de impuestos correctivos, es decir, aplicar impuestos para evitar comportamientos nocivos relacionados con el ambiente o la emisión de CO2, es decir, impuestos sobre los combustibles y los vehículos. Sin embargo, quizá lo más relevante está en fortalecer los sistemas progresivos para enfrentar los problemas severos de desigualdad que existen en la región. Una de las características fundamentales de los regímenes tributarios de América Latina es la elevada proporción de impuestos generales sobre los bienes y los servicios en el total de los ingresos tributarios de la región. Estos impuestos tienen un sesgo regresivo y, por tanto, afectan las condiciones de bienestar de la población en general. Ecuador nuevamente se aleja de lo que la Agenda de Desarrollo Sostenible propone. Recientemente eliminamos el impuesto verde y ahora hablamos de aumentar la recaudación tributaria a través de un aumento del IVA, haciendo el sistema más regresivo. Absolutamente todos los documentos y estudios que exploran las necesidades de financiamiento interno para la Agenda 2030 hablan de fortalecer los impuestos a la propiedad y a la riqueza como un instrumento redistributivo. Sin embargo, en Ecuador es un debate que el gobierno ha preferido no dar. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Un saludo a Pavel y a todas las personas que se mantienen conectadas. Les comentamos que Pavel Muñoz en este momento no se va a ausentar por 3 semanas, ya que se encuentra estudiando su doctorado. El pasado martes 24 de septiembre, las redes sociales se dieron a conocer que Carchi se levantó en protesta ante el abandono gubernamental.
Twitter y Facebook postearon todo lo ocurrido bajo los hashtags Carchi resiste, Carchi se levanta. La Asamblea Ciudadana, dirigida por el Carchi, conformada por dirigentes de frentes, exigen un plan de reactivación económica y que se aplique un desarrollo fronterizo. Esta asamblea emitió un comunicado. Entre sus requisitos está rechazar las expresiones emitidas por el vicepresidente en los medios de comunicación, porque atentan contra la dignidad y honra de los carchenses. Continuar con el paro indefinido en todo el territorio carchense hasta que las autoridades del gobierno se pronuncien. Ante el abandono de los medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en la primera fuente de comunicación para saber sobre el acontecer nacional e internacional. En otras noticias relevantes, hay expectativa por la reforma económica que llegará a la Asamblea esta semana. Los proyectos de reforma laboral y tributaria en los que el Ejecutivo trabaja desde hace 6 meses llegarán a la Asamblea entre este lunes 30 de septiembre y el jueves 3 de octubre del 2019. Ayer, domingo 29 de septiembre, estaba prevista una reunión del presidente Lenín Moreno con su gabinete en Guayaquil para afinar los detalles del documento, que al parecer hasta ahora no tienen un acuerdo total. El Ejecutivo presentará las reformas de un escenario económico complicado, con un déficit fiscal elevado, alto endeudamiento público y un deterioro del mercado laboral. En el plano laboral, el gobierno dijo que presentará una reforma para modificar la distribución de la jornada laboral de 40 horas semanales, eliminar el recargo del 15% en contratos eventuales y crear un contrato especial para nuevos emprendimientos. Los bloques del CREO, el Partido Social Cristiano, Suma, el Correísmo y legisladores independientes anticiparon que no darán sus votos para el incremento de impuestos. Estas bancadas controlan la mayoría de curules en la Asamblea Nacional. El oficialismo y sus aliados cuentan con 39 legisladores que intentarán continuar con la agenda del presidente. La Asamblea también legislará sobre el registro de violadores y para frenar abusos de entidades del sistema financiero nacional. El martes 1 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional iniciará el segundo debate del proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, así como el primer debate, las reformas a diversas leyes para evitar abusos de las instituciones del sistema financiero nacional. Y se entregará la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Social al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Según la convocatoria dispuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, pasa para las 10 de la mañana. Los parlamentarios debatirán el informe de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley de registro nacional para violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. La propuesta tiene como finalidad convertirse en una herramienta legal que permitirá que aquellas personas que han cometido delitos en contra de la integridad sexual queden inhabilitadas para trabajar en actividades relacionadas de manera directa con estos grupos de atención prioritaria. A mediano y largo plazo, la medida preventiva espera reducir la reincidencia en este tipo de delitos. Se registrará a las personas mayores de edad nacionales y extranjeras que han cometido delitos de este tipo, inhabilitándolos por el mismo tiempo establecido en su sentencia condenatoria ejecutoriada. Y finalmente tenemos que, con tristeza, hablar del fallecimiento de José José, cantante mexicano a sus 71 años. Es conocido en el mundo del espectáculo como José José. Ha fallecido este 28 de septiembre a los 71 años. Sobre esto informa Televisa, citando a la asistente del intérprete, Laura Núñez. Según trascendió, José José, apodado el príncipe de la canción, perdió la vida en un centro médico de la ciudad de Homestead, en Florida, Estados Unidos, como víctima de un cáncer de páncreas. El artista había alcanzado la fama mundial en 1971, tras su interpretación de El Triste, de Roberto Cantoral, en el Festival de la Canción Latina el año anterior. Un gusto con todos los que se han conectado a este programa. Les invitamos a nuestro reprise del día miércoles a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta.